El Padre Pío tenía una sensibilidad espiritual extraordinaria que le permitía percibir realidades invisibles para la mayoría de las personas. Él podía ver ángeles y demonios, podía discernir la presencia de espíritus malignos, podía sentir cuando algo en un lugar o en una persona estaba contaminado espiritualmente. Esta capacidad no era producto de su imaginación ni de superstición, sino un don auténtico del Espíritu Santo que le permitía ayudar a las almas a liberarse de las influencias demoníacas y a proteger sus hogares de los ataques del enemigo. A lo largo de su vida, el Padre Pío tuvo numerosos encuentros con el demonio que lo atacaba. Físicamente lo tentaba, lo atormentaba, tratando de impedir su misión de santificación y de salvación de almas. Pero él nunca tuvo miedo, porque sabía que el poder de Dios es infinitamente superior al poder del demonio, y que quien vive en gracia y usa las armas espirituales que la Iglesia nos da, está protegido. Sin embargo, el Padre Pío también advertía constantemente sobre los peligros de abrir puertas al enemigo de manera inconsciente, de permitir que objetos contaminados espiritualmente entraran en los hogares, de exponer a la familia a influencias demoníacas por ignorancia o por descuido. Él enseñaba que el demonio es astuto, que busca cualquier rendija para entrar, que usa objetos aparentemente inofensivos para establecer su presencia en los hogares y desde ahí atacar a las familias. En esta enseñanza vamos a descubrir cuáles son esos objetos específicos que, según el Padre Pío y la tradición constante de la Iglesia, atraen espíritus malignos a los hogares y que, por lo tanto, deben ser eliminados inmediatamente si queremos vivir en paz y bajo la protección de Dios. No estamos hablando de supersticiones ni de miedos infundados, sino de realidades espirituales confirmadas por la experiencia de santos, exorcistas y directores espirituales a lo largo de los siglos. El mundo espiritual es real. Los demonios son reales. Su capacidad de influir en nuestra vida es real. Y debemos tomar en serio estas advertencias si queremos proteger a nuestra familia. Muchos católicos hoy en día han perdido el sentido de lo sobrenatural. Viven como si solo existiera el mundo material, como si los demonios fueran solo símbolos o metáforas, como si no hubiera peligros espirituales reales. Pero el Padre Pío nos recuerda con su enseñanza y con su ejemplo que estamos en una batalla espiritual constante. Que el demonio ronda como león rugiente, buscando a quien devorar, como dice San Pedro, y que debemos estar vigilantes y usar las armas espirituales que Dios nos ha dado. Una de las formas más comunes en que el demonio entra en los hogares es a través de objetos que han sido consagrados a él o que están asociados con prácticas ocultistas o que representan realidades contrarias a la fe cristiana. Antes de enumerar estos objetos, es importante entender algunos principios fundamentales sobre la realidad espiritual y sobre cómo funcionan estas cosas. Primero debemos entender que los objetos materiales en sí mismos no tienen poder espiritual. Son materia inerte, creada por Dios y por lo tanto, buena en su naturaleza. Sin embargo, los objetos pueden ser vehículos de influencias espirituales, tanto buenas como malas, dependiendo de su origen, de su uso, de su significado, así como un crucifijo bendecido, o una medalla de San Benito, o agua bendita, son objetos materiales que se convierten en vehículos de la gracia de Dios y de la protección divina porque han sido bendecidos y consagrados para ese propósito. Así también hay objetos que pueden convertirse en vehículos de influencias demoníacas porque han sido consagrados al demonio o porque están asociados con prácticas que invocan su presencia. Segundo, debemos entender que el demonio necesita algún tipo de permiso o de puerta de entrada para actuar en la vida de las personas o en los lugares. Dios en su providencia no permite que el demonio nos ataque arbitrariamente, sino que respeta nuestra libertad
y solo permite los ataques demoníacos cuando nosotros de alguna manera abrimos la puerta, ya sea por pecado grave, por participación en prácticas ocultistas o por tener en nuestro hogar objetos que están contaminados espiritualmente. Tercero, debemos entender que no se trata de tener miedo ni de vivir en paranoia, sino de tener prudencia y de tomar las precauciones necesarias. El Padre Pío no vivía atemorizado por el demonio a pesar de los ataques terribles que sufría, sino que vivía en paz confiando en Dios, usando los sacramentales y manteniendo su hogar y su vida limpios de todo lo que pudiera dar entrada al enemigo. Esa debe ser también nuestra actitud a no miedo, sino prudencia, no paranoia, sino vigilancia, no obsesión, sino sentido común espiritual. Cuarto, debemos entender que la solución no es complicada. Si descubres que tienes en tu hogar alguno de los objetos que vamos a mencionar, simplemente debes deshacerte de él inmediatamente, quemándolo, si es posible, o destruyéndolo de alguna manera para que nadie más lo use, y luego debes bendecir tu hogar con agua bendita y consagrarlo a la Sagrada Familia. No necesitas un exorcista ni rituales complicados en la mayoría de los casos, simplemente necesitas eliminar el objeto, orar, pedir perdón a Dios si has participado en algo malo y renovar tu compromiso de vivir en gracia. Quinto, debemos entender que estos objetos son peligrosos no porque tengan poder en sí mismos, sino porque representan una apertura al mundo demoníaco, una invitación al enemigo, una señal de que en ese hogar se tolera o se acepta algo que está en oposición a Dios. Ahora sí vamos a enumerar los objetos específicos que el Padre Pío y otros santos y exorcistas han identificado como peligrosos y que deben ser eliminados de los hogares cristianos. El primer tipo de objetos que atraen espíritus malignos son todos los objetos relacionados con el ocultismo, la magia, la brujería, la adivinación y prácticas similares. Esto incluye cartas del tarot, tableros de ouija, libros de hechizos, amuletos de magia, talismanes, paganos péndulos, usados para adivinación, bolas de cristal para ver el futuro, objetos usados en rituales de magia negra o blanca, porque toda magia es mala a los ojos de Dios, figuras o estatuas de brujas o magos, velas negras usadas en rituales ocultistas, hierbas o pócimas preparadas con intenciones mágicas. Todos estos objetos están directamente relacionados con la invocación de espíritus demoníacos, porque toda práctica de ocultismo es en realidad un pacto implícito o explícito con el demonio. La Biblia es absolutamente clara en condenar estas prácticas. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová. Cualquiera que hace estas cosas. El Padre Pío era inflexible en este punto. Cualquier persona que participara en prácticas ocultistas debía renunciar completamente a ellas, confesar ese pecado grave y destruir todos los objetos relacionados antes de poder recibir la absolución. Él sabía por experiencia directa que estos objetos son puertas abiertas para el demonio, que mientras permanezcan en el hogar, el enemigo tiene un derecho legal, por así decirlo, de estar presente y de atacar a la familia. Muchas personas hoy en día participan en estas prácticas pensando que son inofensivas, que son solo entretenimiento, que no hay nada malo en consultar el tarot o en jugar con la ouija o en leer el horóscopo. Pero el Padre Pío nos advierte que no hay nada inofensivo en estas cosas, que son extremadamente peligrosas, que abren puertas que luego es muy difícil cerrar. Hay innumerables testimonios de personas que comenzaron jugando con la ouija o consultando el tarot por curiosidad y terminaron con opresiones demoníacas terribles,
con pesadillas constantes, con fenómenos paranormales en sus hogares, con depresiones profundas, con pensamientos suicidas. El demonio se presenta inicialmente como algo fascinante, como algo que da poder o conocimiento. Pero una vez que logra entrar, muestra su verdadera naturaleza destructiva. Por eso, si tienes en tu hogar cualquiera de estos objetos relacionados con el ocultismo, debes deshacerte de ellos hoy mismo sin demora. No los regales porque estarías pasando el problema a otra persona. No los vendas porque estarías lucrando con algo maligno. Destrúyelos, quémalos, si es posible. Y mientras lo haces, reza pidiendo perdón a Dios y renunciando a toda participación en el ocultismo. El segundo tipo de objetos que atraen espíritus malignos son los objetos relacionados con religiones falsas o con cultos paganos. Esto incluye estatuas o imágenes de dioses paganos como Buda, en actitud de adoración, no como simple objeto decorativo, sino como objeto de veneración, estatuas de dioses hindúes como Ganesha Kali, estatuas o imágenes de dioses egipcios, griegos, romanos, nórdicos, objetos usados en rituales de religiones afroamericanas como la santería, el candomblé, el vudú, el umbanda, amuletos o talismanes de otras religiones que se usan con intenciones supersticiosas, libros sagrados de otras. Religiones que se tienen con intención de seguir sus enseñanzas en lugar de la doctrina católica. Aquí es importante hacer una distinción. No estamos diciendo que sea pecado estudiar otras religiones desde una perspectiva académica o apologética, ni que sea malo tener libros sobre otras religiones para conocerlas mejor y poder dialogar con sus seguidores. Lo que es peligroso es tener estos objetos con una actitud de sincretismo religioso, pensando que todas las religiones son igualmente válidas, o peor aún, participando activamente en prácticas de otras religiones mientras se dice ser católico. El Padre Pío enseñaba que solo hay una verdad, que es Cristo, que solo hay un camino de salvación, que es la Iglesia Católica que fundó Cristo, y que participar en cultos falsos es una traición a Cristo y una apertura al demonio, porque detrás de los ídolos están los demonios, como dice San Pablo. Lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Muchos católicos hoy en día tienen en sus hogares estatuas de Buda o de otros dioses, pensando que son solo objetos decorativos que no significan nada. Pero el Padre Pío nos advertiría que estos objetos no son neutros, que representan realidades espirituales falsas, y que su presencia en un hogar cristiano es una contradicción, una ofensa a Dios y una puerta abierta para el enemigo. Si tienes en tu hogar alguno de estos objetos, debes preguntarte honestamente, ¿por qué lo tengo? ¿Qué significa para mí? Si es solo decoración, sin ningún significado religioso, y no representa para ti ninguna veneración, entonces quizás no sea un problema grave, aunque sería mejor no tenerlo para evitar confusión. Pero si lo tienes porque crees que te trae buena suerte, o porque practicas alguna forma de sincretismo religioso, o porque participas en rituales de otras religiones, entonces es definitivamente un objeto peligroso que debes eliminar inmediatamente. El primer mandamiento es claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y tener en nuestro hogar objetos que representan dioses falsos es una violación de ese mandamiento. El Padre Pío nos llamaría a una fidelidad radical a Cristo, a una lealtad exclusiva a la fe católica, a eliminar de nuestros hogares todo lo que pueda competir con Cristo por nuestra devoción. El tercer tipo de objetos que atraen espíritus malignos son los objetos relacionados con la nueva era y con filosofías esotéricas. Esto incluye cristales usados con intenciones de sanación energética o de protección espiritual, porque, aunque los cristales son creaciones hermosas de Dios, usarlos con esas intenciones es una forma de superstición y de magia atrapasueños que, según las creencias de la nueva era, filtran los sueños malos objetos relacionados con el Reiki
o con otras prácticas de sanación energética que no reconocen a Cristo como la fuente de sanación. Libros sobre astrología, sobre chakras, sobre energías cósmicas, sobre la ley de la atracción, sobre el despertar de la conciencia y otras enseñanzas de la nueva era que son incompatibles con la fe católica, mandalas usados para meditación no cristiana, inciensos o aceites usados con intenciones mágicas o esotéricas, estatuas o imágenes que representan conceptos de la nueva era, como el yin y yang. La nueva era es un movimiento espiritual muy difundido en nuestro tiempo, que presenta una mezcla confusa de elementos tomados de religiones orientales, de ocultismo, de psicología, de ecologismo, y que promete paz interior, sanación, iluminación, pero sin Cristo, sin la cruz, sin la gracia de los sacramentos. Es extremadamente seductora, porque usa un lenguaje que suena espiritual y positivo, pero en el fondo es una negación de las verdades fundamentales del cristianismo y una apertura a influencias demoníacas. El Padre Pío, si viviera hoy, nos advertiría fuertemente contra la nueva era, porque él sabía que el demonio se disfraza de ángel de luz, que no siempre se presenta de manera obviamente maligna, sino que a menudo se presenta con apariencia de bien, de espiritualidad, de sanación. Muchos católicos participan en prácticas de la nueva era sin darse cuenta del peligro, pensando que son compatibles con su fe, pero no lo son. El Reiki, por ejemplo, aunque se presenta como una técnica de sanación natural, en realidad invoca energías que no son de Dios y que pueden ser puertas para espíritus malignos. La astrología, aunque muchos la consideran inofensiva, es una forma de adivinación condenada por la Iglesia porque atribuye a los astros un poder sobre nuestro destino que solo Dios tiene. Los cristales usados con intenciones mágicas son una forma de superstición que pone la confianza en objetos materiales en lugar de en Dios. Si tienes en tu hogar objetos relacionados con la nueva era, debes examinar honestamente tu relación con estas prácticas y si has participado en ellas, debes renunciar a ellas, confesarlas y eliminar los objetos. La verdadera sanación, la verdadera paz, la verdadera iluminación espiritual solo vienen de Cristo a través de los sacramentos de la oración de la vida en gracia, no a través de técnicas esotéricas ni de objetos mágicos. El cuarto tipo de objetos que atraen espíritus malignos son los objetos relacionados con la muerte de manera morbosa o con el culto a la muerte. Esto incluye figuras o imágenes de la Santa Muerte, que es un culto falso y demoníaco, muy difundido especialmente en México y en comunidades latinas, que presenta a la muerte como una entidad a la que se puede venerar y pedir favores, pero que en realidad es una manifestación demoníaca disfrazada de devoción religiosa. También incluye calaveras decorativas usadas, no en el contexto cristiano, del memento mori, que nos recuerda nuestra mortalidad para vivir mejor, sino en un contexto de fascinación morbosa con la muerte, objetos relacionados con el satanismo, como pentagramas invertidos, imágenes de Baphomet, el número 666, usado de manera intencional, cruces invertidas, figuras de demonios o de criaturas infernales usadas, no para rechazarlas, sino con fascinación o admiración. También incluye música, libros, películas o videojuegos que glorifican el satanismo, la violencia extrema, el ocultismo, la inmoralidad grave y que pueden abrir puertas espirituales peligrosas, especialmente en los jóvenes. El Padre Pío tenía un horror profundo hacia todo lo que glorificara el mal o la muerte, porque él entendía que estas cosas no son neutras, que tienen un efecto real en el alma, que contaminan la imaginación, que debilitan la resistencia espiritual, que abren puertas al enemigo. El culto a la Santa Muerte merece una atención especial porque se ha difundido enormemente en los últimos años y muchas personas, incluso católicos practicantes, tienen imágenes de la Santa Muerte en sus hogares
pensando que es una devoción legítima. Pero la Iglesia Católica ha condenado repetidamente este culto, ha declarado que no tiene nada de católico, que es incompatible con la fe cristiana, que es una puerta abierta a influencias demoníacas. Los exorcistas que han tratado con personas que veneran a la Santa Muerte reportan que es una de las opresiones demoníacas más difíciles de romper porque implica un pacto muy fuerte con el demonio. La Santa Muerte promete protección, dinero, amor, venganza contra los enemigos, pero el precio que cobra es altísimo: la pérdida de la paz, la opresión espiritual y finalmente, si la persona no se arrepiente, la condenación eterna. El Padre Pío nos diría con toda claridad: si tienes una imagen de la Santa Muerte en tu hogar, debes destruirla inmediatamente. Debes confesarte de haber participado en ese culto falso. Debes renunciar explícitamente a cualquier pacto que hayas hecho con esa entidad demoníaca y debes consagrar tu vida y tu hogar a Cristo y a la Virgen María. No hay término medio. No hay forma de compatibilizar la devoción a la Santa Muerte con la fe católica auténtica. Son absolutamente incompatibles. En cuanto a la música, las películas, los libros y los videojuegos que glorifican el mal, debemos ser muy cuidadosos, especialmente con lo que permitimos que entre en la mente y en el corazón de nuestros hijos. El Padre Pío enseñaba que todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, deja una huella en nuestra alma, y que debemos ser muy selectivos con lo que permitimos que entre en nuestra mente. Hay música, especialmente ciertos géneros de rock y de metal, que contienen letras explícitamente satánicas, que glorifican el suicidio, la violencia, la inmoralidad, y que han sido usadas por sus propios creadores como vehículos para promover el satanismo. Hay películas y series de televisión que presentan el ocultismo, la brujería, el satanismo de manera glamorosa y atractiva, especialmente dirigidas a niños y adolescentes. Hay videojuegos extremadamente violentos y perturbadores que desensibilizan a los jóvenes ante el mal y que en algunos casos han sido asociados con actos de violencia real. Hay libros que promueven filosofías anticristianas, que atacan la fe, que enseñan prácticas ocultistas. No estamos diciendo que debamos vivir en una burbuja completamente aislados de la cultura, pero sí debemos ejercer discernimiento y ser radicales en rechazar lo que es claramente maligno. Si tienes en tu hogar música, películas, libros o videojuegos que glorifican el mal, debes deshacerte de ellos porque son veneno espiritual que contamina el alma y que puede abrir puertas a influencias demoníacas. El quinto tipo de objetos que atraen espíritus malignos son los objetos que han sido maldecidos o que provienen de lugares o personas asociadas con el ocultismo. Esto puede incluir objetos que te han regalado personas que practican brujería o que te tienen envidia o mala voluntad, porque en algunas culturas es común que los brujos o hechiceros coloquen maldiciones sobre objetos y los regalen a sus víctimas. También incluye objetos comprados en lugares asociados con el ocultismo, como tiendas esotéricas, mercados de brujería, templos paganos. Incluye objetos antiguos, especialmente de segunda mano, que pueden tener una historia espiritual contaminada sin que tú lo sepas, como muebles antiguos, espejos antiguos, joyas antiguas, que pueden haber pertenecido a personas que practicaban el ocultismo o que pueden haber sido usados en rituales. Incluye también regalos recibidos de personas que abiertamente te desean mal o que están envueltas en prácticas oscuras. El Padre Pío era muy sensible a estas realidades. Él podía percibir cuando un objeto estaba contaminado espiritualmente y advertía a las personas que se deshicieran de esos objetos. Hay muchos testimonios de personas que experimentaron fenómenos extraños en sus hogares, pesadilla, opresión espiritual, y que descubrieron que todo comenzó cuando trajeron a casa un objeto antiguo o un regalo de alguien que les tenía mala voluntad.
Esto no significa que debamos ser paranoicos y sospechar de cada regalo o de cada objeto antiguo, pero sí significa que debemos ser prudentes y estar atentos. Si recibes un regalo de alguien que sabes que practica brujería o que te tiene mala voluntad, es mejor no aceptarlo. O si ya lo aceptaste, deshacerte de él si compras objetos antiguos, especialmente de lugares donde no conoces su procedencia. Es prudente bendecirlos con agua bendita antes de colocarlos en tu hogar. Si experimentas fenómenos extraños en tu hogar después de haber traído un objeto nuevo, examina ese objeto, y si tienes dudas, deshazte de él. El Padre Pío recomendaba que todos los objetos que entran en un hogar católico sean bendecidos con agua bendita como una forma de protección y de purificación. El agua bendita tiene un poder extraordinario para expulsar la presencia demoníaca y para neutralizar cualquier influencia maligna que pueda estar asociada con un objeto. Por eso es tan importante tener siempre agua bendita en casa y usarla regularmente para bendecir las habitaciones, los objetos, las personas. Si tienes en tu hogar objetos que sospechas que pueden estar maldecidos o contaminados espiritualmente, lo primero que debes hacer es rociarlos con agua bendita mientras rezas pidiendo a Dios que los purifique. Si después de hacer esto sigues sintiendo inquietud, o si los fenómenos extraños continúan, entonces es mejor deshacerte de esos objetos. El sexto tipo de objetos que atraen espíritus malignos son las imágenes o representaciones de demonios, de criaturas infernales o de entidades malignas. Esto incluye cuadros o pósters que representan demonios o escenas infernales, figuras o estatuas de demonios o de criaturas monstruosas, máscaras terroríficas, especialmente las usadas en ciertos rituales o festividades paganas, disfraces de demonios o de brujas que se guardan en casa. Tatuajes que representan demonios o símbolos satánicos. Porque, aunque el tatuaje está en el cuerpo, es como llevar ese objeto contigo permanentemente. El Padre Pío enseñaba que no debemos tener en nuestros hogares ni en nuestros cuerpos imágenes que representen el mal, porque esas imágenes no son neutras, tienen un significado espiritual y pueden atraer la presencia de lo que representan. Hay un principio espiritual importante. Aquí, lo que honramos con nuestra atención, con nuestra admiración, con nuestra fascinación, tiende a manifestarse en nuestra vida. Si llenamos nuestro hogar con imágenes de demonios o de criaturas malignas, estamos de alguna manera honrándolas, dándoles un lugar en nuestro espacio vital, y eso puede atraer su presencia real. En cambio, si llenamos nuestro hogar con imágenes sagradas, con crucifijos, con imágenes de la Virgen María y de los santos, estamos honrando lo santo y atrayendo la presencia de Dios y de sus ángeles. Muchas personas, especialmente jóvenes, tienen en sus habitaciones pósters de películas de terror o de bandas de música que usan imágenes satánicas pensando que es solo entretenimiento, que no significa nada. Pero el Padre Pío nos diría que sí significa algo, que esas imágenes contaminan el ambiente espiritual de la habitación, que pueden causar pesadillas, opresión espiritual, dificultad para orar. Hay testimonios de personas que no podían dormir bien, que tenían pesadillas constantes, que sentían presencias opresivas en sus habitaciones y que cuando quitaron esos pósters y esas imágenes malignas y los reemplazaron con imágenes sagradas, todo cambió. Experimentaron paz. Pudieron dormir bien, la atmósfera de la habitación se transformó. En cuanto a los tatuajes que representan demonios o símbolos satánicos, el Padre Pío los consideraría muy graves, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo y marcarlo con imágenes demoníacas es una profanación. Si tienes tatuajes de este tipo, debes arrepentirte de habértelos hecho, debes confesarlo, y si es posible, debes considerar quitártelos o cubrirlos con otros tatuajes que no sean ofensivos. Mientras tanto, puedes consagrar tu cuerpo a Dios pidiendo que neutralice el efecto espiritual negativo
de esos tatuajes. Si tienes en tu hogar imágenes de demonios o de criaturas malignas, debes quitarlas inmediatamente y reemplazarlas con imágenes sagradas que atraigan la presencia de Dios. El séptimo tipo de objetos que atraen espíritus malignos son los objetos relacionados con prácticas supersticiosas, que aunque no sean explícitamente ocultistas, representan una falta de fe en la providencia de Dios y una confianza en medios falsos de protección o de buena suerte. Esto incluye herraduras colgadas para la buena suerte, tréboles de 4 hojas usados como amuleto, patas de conejo u otros amuletos de buena suerte, figuras de gatos negros o de búhos asociados con supersticiones, piedras o cristales llevados como amuletos de protección sin ninguna bendición cristiana, cintas rojas atadas en las muñecas para protección contra el mal de ojo, objetos usados en prácticas de Feng Shui con intenciones supersticiosas, espejos colocados según creencias supersticiosas para desviar el mal, sal esparcida para protección según creencias supersticiosas. La superstición es un pecado contra el primer mandamiento porque implica atribuir a objetos o prácticas un poder que solo Dios tiene. El Padre Pío era muy estricto contra la superstición. Enseñaba que un católico no debe confiar en amuletos ni en prácticas supersticiosas, sino únicamente en Dios y en los medios legítimos de protección que la Iglesia nos da: los sacramentos, los sacramentales, la oración, la vida en gracia. La diferencia entre un sacramental católico como una medalla bendecida o un escapulario y un amuleto supersticioso es fundamental. El sacramental no tiene poder en sí mismo, sino que es un signo de nuestra fe y un canal de la gracia de Dios que actúa cuando lo usamos con fe y devoción. En cambio, el amuleto supersticioso se cree que tiene poder en sí mismo independientemente de Dios, y eso es precisamente lo que lo hace pecaminoso y peligroso. Muchas personas, incluso católicas, practican supersticiones sin darse cuenta, pensando que son tradiciones inofensivas. Pero el Padre Pío nos llamaría a purificar nuestra fe de toda superstición, a confiar únicamente en Dios, a usar únicamente los medios que la Iglesia aprueba. Si tienes en tu hogar objetos que usas de manera supersticiosa, debes deshacerte de ellos y reemplazarlos con sacramentales católicos bendecidos. En lugar de una herradura para la buena suerte, ten un crucifijo bendecido. En lugar de un amuleto de protección, lleva una medalla de San Benito o un escapulario. En lugar de confiar en el Feng Shui para armonizar tu hogar, confía en la bendición de un sacerdote y en la consagración de tu hogar a la Sagrada Familia. La verdadera protección no viene de objetos mágicos ni de prácticas supersticiosas, sino de vivir en gracia, de orar, de usar los sacramentales con fe, de confiar en la providencia de Dios. El octavo tipo de objetos que atraen espíritus malignos son los objetos que representan o promueven la inmoralidad grave, especialmente la inmoralidad sexual. Esto incluye pornografía en cualquier formato, revistas, videos, imágenes en dispositivos electrónicos, porque la pornografía no solo es un pecado grave, sino que abre puertas a espíritus de lujuria y de perversión. También incluye objetos usados en prácticas sexuales inmorales o perversas, literatura erótica que glorifica la inmoralidad, imágenes o estatuas obscenas o sexualmente explícitas. El Padre Pío enseñaba que la pureza es fundamental para la vida espiritual y que la impureza, especialmente la impureza sexual, es una de las puertas más comunes por las que el demonio entra en las vidas de las personas. Él era extremadamente estricto en el confesionario con los pecados sexuales porque sabía que estos pecados no solo ofenden gravemente a Dios, sino que también esclavizan a la persona y abren puertas a opresiones demoníacas.
La pornografía en particular es una plaga de nuestro tiempo que destruye matrimonios, que esclaviza a millones de personas, que pervierte la sexualidad, que deshumaniza a las personas, reduciéndolas a objetos. Pero más allá de sus efectos psicológicos y sociales, la pornografía tiene efectos espirituales devastadores. Expulsa al espíritu santo del alma, atrae espíritus inmundos, endurece el corazón, hace cada vez más difícil la oración y la vida sacramental. Si tienes pornografía en tu hogar en cualquier formato, debes destruirla inmediatamente, sin excusas, sin demoras. No la guardes pensando que la vas a eliminar después. Hazlo ahora mismo. Si está en formato digital, borra todos los archivos, vacía la papelera de reciclaje. Considera instalar filtros de Internet para evitar recaer. Si son revistas o videos físicos, destrúyelos. Quémalos para que nadie más pueda usarlos. Después de destruir la pornografía, debes confesarte de este pecado grave. Debes pedir perdón a Dios, debes pedir la gracia de la pureza, debes tomar medidas concretas para evitar recaer, evitar las ocasiones de pecado, usar filtros de Internet, buscar ayuda si tienes una adicción, rezar especialmente a la Virgen María pidiendo la gracia de la castidad, recibir los sacramentos frecuentemente. El Padre Pío prometía que quien recurre a la Virgen María con humildad y perseverancia, pidiendo la gracia de la pureza, la recibirá, porque ella es la Madre de la Pureza y tiene un poder especial para obtener esta gracia de su Hijo. También debes bendecir tu hogar con agua bendita, especialmente las habitaciones donde había pornografía, para purificar el ambiente espiritual. La pornografía contamina no solo a la persona que la usa, sino también el ambiente espiritual del hogar, y esa contaminación debe ser limpiada mediante la oración, el arrepentimiento y el uso de los sacramentales. El noveno tipo de objetos que atraen espíritus malignos son los objetos religiosos falsos o sacrílegos, que profanan lo sagrado o que mezclan lo sagrado con lo profano. Esto incluye imágenes de Jesús o de la Virgen María o de los santos que han sido alteradas de manera irrespetuosa o blasfema, como las que se usan en ciertos movimientos que mezclan el catolicismo con prácticas paganas o de brujería. También incluye crucifijos o rosarios que han sido usados en rituales de magia o de brujería, porque, aunque originalmente eran objetos sagrados, han sido profanados y contaminados espiritualmente. Incluye objetos que pretenden ser sacramentales católicos, pero que en realidad son falsificaciones hechas con intenciones malignas o que han sido bendecidos por personas que no tienen autoridad para hacerlo, como brujos, que se hacen pasar por sacerdotes. Incluye también mezclas sincréticas donde se combinan imágenes católicas con símbolos paganos o esotéricos, como cuando se coloca una imagen de la Virgen María junto a objetos de santería, o cuando se usa un rosario como amuleto mágico en lugar de como instrumento de oración. El Padre Pío tenía un respeto profundísimo por todo lo sagrado y un horror profundo ante cualquier profanación de lo sagrado. Él enseñaba que los objetos sagrados deben ser tratados con reverencia, que no deben ser mezclados con prácticas paganas o supersticiosas, que deben ser usados únicamente según la intención de la Iglesia. El sincretismo religioso es un peligro muy real, especialmente en América Latina, donde muchas personas mezclan el catolicismo con prácticas de religiones afroamericanas o con creencias indígenas paganas. Por ejemplo, en la santería se usan imágenes de santos católicos, pero se les identifica con deidades africanas y se les rinde culto según rituales que no tienen nada de católico. En el curanderismo popular se mezclan oraciones católicas con prácticas mágicas, con el uso de hierbas y rituales que invocan espíritus. Estas mezclas son extremadamente peligrosas porque profanan lo sagrado y abren puertas a influencias demoníacas. El Padre Pío nos diría que no podemos servir a dos señores, que no podemos mezclar la luz con las tinieblas.
que debemos ser católicos puros, sin mezclas, sin sincretismos, sin compromisos, con prácticas paganas. Si tienes en tu hogar imágenes religiosas que han sido usadas en contextos sincréticos o en rituales de brujería, debes deshacerte de ellas, aunque originalmente fueran objetos sagrados, porque han sido profanadas. No puedes simplemente bendecirlas de nuevo y seguir usándolas porque la profanación ha sido demasiado grave. Debes destruirlas respetuosamente. Puedes enterrarlas o quemarlas mientras rezas pidiendo perdón por la profanación. Y luego debes reemplazarlas con nuevas imágenes sagradas que sean bendecidas por un sacerdote católico y que sean usadas únicamente para la devoción católica auténtica. También debemos tener cuidado con los objetos religiosos que compramos, especialmente si los compramos en lugares donde no estamos seguros de su procedencia. Hay casos documentados de objetos que parecen ser sacramentales católicos, pero que en realidad han sido fabricados o manipulados por personas envueltas en el ocultismo con la intención de contaminarlos espiritualmente. Por eso es importante comprar los sacramentales en lugares confiables como librerías católicas reconocidas o directamente en iglesias. Y es importante llevarlos a bendecir por un sacerdote antes de usarlos. El Padre Pío recomendaba que todos los objetos religiosos que entran en un hogar católico sean bendecidos formalmente por un sacerdote, porque la bendición no solo aumenta su eficacia espiritual, sino que también los protege de cualquier contaminación que pudieran haber tenido. Si tienes objetos religiosos en tu hogar que nunca han sido bendecidos, llévalos a tu parroquia y pide al sacerdote que los bendiga. Y si tienes objetos religiosos que sospechas que pueden haber sido contaminados o profanados, es mejor deshacerte de ellos y conseguir nuevos que sean bendecidos apropiadamente. No vale la pena correr el riesgo de tener en tu hogar objetos que, aunque parezcan sagrados, en realidad pueden ser puertas para el enemigo. El 10º y último tipo de objetos que atraen espíritus malignos son los objetos que están asociados con traumas graves, con violencia, con muerte violenta o con pecados graves cometidos en el pasado. Esto puede incluir objetos que pertenecieron a personas que se suicidaron o que murieron en circunstancias violentas o trágicas, especialmente si esas personas estaban en pecado mortal o envueltas en prácticas oscuras. Puede incluir objetos que fueron usados en la comisión de crímenes graves, como armas que fueron usadas para matar. Puede incluir objetos que provienen de lugares donde ocurrieron tragedias terribles o donde se cometieron pecados graves, como objetos de campos de concentración, de lugares de tortura, de burdeles, de lugares donde se practicaban abortos. Puede incluir también objetos que están asociados con tu propio pasado pecaminoso, como objetos que usabas cuando estabas envuelto en drogas, en inmoralidad, en ocultismo, y que te recuerdan constantemente ese pasado y te mantienen atado a él. El Padre Pío enseñaba que los objetos pueden absorber, por así decirlo, las realidades espirituales asociadas con su historia y que algunos objetos llevan consigo una carga espiritual negativa debido a su pasado. Esto no es superstición, sino una realidad espiritual reconocida por la Iglesia y por los exorcistas, que frecuentemente encuentran que ciertos objetos están asociados con opresiones demoníacas debido a su historia. Si tienes en tu hogar objetos que están asociados con traumas, con violencia, con muerte violenta o con pecados graves, debes examinar cuidadosamente si es prudente conservarlos. En algunos casos puede ser apropiado conservarlos si tienen un valor sentimental importante y si no causan problemas espirituales, pero deben ser purificados mediante bendición con agua bendita y mediante oración. En otros casos, especialmente si experimentas inquietud espiritual o fenómenos extraños asociados con esos objetos, es mejor deshacerte de ellos. Por ejemplo, si heredaste objetos de un familiar que se suicidó o que estaba envuelto en el ocultismo,
Y desde que trajiste esos objetos a tu hogar, ¿has experimentado pesadillas o presión espiritual o fenómenos extraños? Es muy probable que esos objetos estén contaminados espiritualmente y debes deshacerte de ellos. No se trata de falta de respeto hacia la memoria de tu familiar, sino de proteger tu hogar y tu familia de influencias espirituales negativas. Puedes rezar por el alma de tu familiar. Puedes ofrecer misas por su descanso eterno. Pero no necesitas conservar objetos que pueden estar causando problemas espirituales. En cuanto a los objetos asociados con tu propio pasado pecaminoso, el Padre Pío recomendaba deshacerse de ellos como parte del proceso de conversión y de ruptura con el pasado. Si te has convertido, si has dejado atrás una vida de pecado, es importante que te deshagas de los objetos que te recuerdan ese pasado y que pueden ser tentaciones para volver a caer. Por ejemplo, si eras adicto a las drogas y te has recuperado, debes deshacerte de toda la parafernalia asociada con las drogas, de los objetos que usabas para consumirlas, de las imágenes o símbolos asociados con esa cultura. Si vivías en fornicación o en adulterio y te has arrepentido, debes deshacerte de los objetos que están asociados con esas relaciones pecaminosas. Como regalos, fotografías, cartas que te mantienen atado emocionalmente a ese pasado. Si estabas envuelto en el ocultismo y te has convertido, debes deshacerte de absolutamente todos los objetos asociados con esa práctica sin excepción. Esta ruptura física con el pasado mediante la destrucción de objetos es un acto simbólico, pero también real, que ayuda a la ruptura espiritual y emocional con el pecado. Es como lo que hicieron los primeros cristianos en Éfeso, según relata el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, y muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Estos nuevos cristianos no vendieron sus libros de magia para recuperar su valor económico, sino que los quemaron públicamente como un acto de ruptura total con su pasado pagano. Eso es lo que el Padre Pío nos llamaría a hacer. Una ruptura radical con todo objeto que esté asociado con el pecado, con el ocultismo, con el mal. Ahora que hemos identificado los 10 tipos de objetos que atraen espíritus malignos, es momento de pasar a la acción de hacer una limpieza espiritual de tu hogar. El Padre Pío recomendaba que esta limpieza se haga de manera sistemática y completa, no a medias, no dejando cosas para después, sino de una vez y radicalmente. Aquí está el proceso que debes seguir. Primero, dedica un tiempo específico para hacer esta limpieza. No lo hagas con prisa, sino con seriedad y con oración. Puede ser un sábado por la mañana o cualquier momento en que tengas varias horas disponibles. Segundo, comienza con una oración, pidiendo al Espíritu Santo que te ilumine para identificar todos los objetos problemáticos que puedan estar en tu hogar. Incluso aquellos que no habías considerado. Puedes rezar. Amén. Espíritu Santo, ilumina mi mente y mi corazón para que pueda ver con claridad espiritual todos los objetos en mi hogar que no te agradan, que son puertas para el enemigo que deben ser eliminados. Dame la gracia de ser radical, de no tener apegos desordenados a cosas materiales, de preferir tu presencia y tu protección por encima de cualquier objeto. Amén. Tercero, recorre tu hogar habitación por habitación, examinando cuidadosamente todos los objetos, preguntándote, ¿este objeto glorifica a Dios o glorifica el mal? ¿Este objeto atrae la presencia de Dios o la presencia del enemigo? ¿Este objeto edifica mi fe o la debilita? ¿Este objeto está asociado con prácticas que la Iglesia condena? Cuarto, a medida que identificas objetos problemáticos, colócalos en una bolsa o en una caja separada. No los dejes en su lugar pensando que los vas a eliminar después. Hazlo inmediatamente. Quinto,
Una vez que hayas recorrido todo el hogar y hayas reunido todos los objetos problemáticos, destrúyelos. Si son objetos que pueden quemarse, quémalos de manera segura. Si son objetos que no pueden quemarse, rómpelos o destrúyelos de alguna manera para que nadie más pueda usarlos. Y luego, deséchalos en la basura. Mientras los destruyes, puedes rezar en renuncio a todo pacto consciente o inconsciente que haya hecho con el enemigo a través de estos objetos. Renuncio a toda práctica de ocultismo, de superstición, de sincretismo religioso. Pido perdón a Dios por haber permitido que estos objetos entraran en mi hogar. Los destruyo ahora en el nombre de Jesús y declaro que mi hogar pertenece a Cristo y solo a Cristo. Sexto, después de destruir los objetos problemáticos, haz una limpieza espiritual de tu hogar usando agua bendita. Recorre cada habitación rociando agua bendita en las esquinas, en las puertas, en las ventanas, mientras rezas pidiendo que Dios purifique tu hogar de toda influencia maligna. Puedes usar esta oración por esta agua bendita y por tu preciosísima sangre. Señor Jesús, lava este hogar de toda contaminación espiritual. Expulsa todo espíritu maligno que pueda estar presente y llena este lugar con tu presencia, con tu paz, con tu protección. Séptimo, consagra tu hogar a la Sagrada Familia, a Jesús, a María y a José. Puedes usar una oración formal de consagración del hogar o puedes hacerlo con tus propias palabras. Lo importante es que declares explícitamente que tu hogar pertenece a Cristo, que está bajo su señorío, que está consagrado a Él. Puedes decir: Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José, consagro este hogar a vosotros, que este sea un hogar santo donde se rece, donde se viva en gracia, donde reine el amor, donde se honre a Dios. Protegednos de todo mal, de todo ataque del enemigo, de toda influencia maligna. Que los ángeles custodios guarden las puertas de este hogar y que solo entre aquí lo que es de Dios. Amén. Octavo, coloca en tu hogar objetos sagrados que atraigan la presencia de Dios. Un crucifijo en cada habitación, especialmente en las habitaciones donde dormís imágenes de la Virgen María y de los santos. Agua bendita en un recipiente apropiado. Para usarla regularmente, velas bendecidas, sal bendecida. Estos sacramentales son las armas espirituales que la Iglesia nos da para proteger nuestros hogares y debemos usarlos con fe. Noveno, si es posible, invita a un sacerdote a bendecir tu hogar formalmente. La bendición sacerdotal tiene un poder especial porque el sacerdote actúa en la persona de Cristo y su bendición trae una protección especial sobre el hogar. Décimo, mantén tu hogar espiritualmente limpio de ahora en adelante, siendo vigilante con lo que permites que entre, con los programas de televisión que ves, con la música que escuchas, con los libros que lees, con las personas que invitas. El Padre Pío enseñaba que la limpieza espiritual del hogar no es un evento único, sino un proceso continuo que requiere vigilancia constante, porque el enemigo siempre está buscando maneras de entrar, de contaminar, de establecer su presencia. Por eso, después de hacer la limpieza inicial, debemos mantener una disciplina espiritual que proteja a nuestro hogar de futuras contaminaciones. Esto significa ser muy selectivos con lo que permitimos que entre en nuestro hogar, ser críticos con los regalos que recibimos, especialmente de personas que no comparten nuestra fe o que están envueltas en prácticas dudosas. Ser cuidadosos con los objetos antiguos o de segunda mano que compramos. Ser vigilantes con el contenido de los medios de comunicación que consumimos. El Padre Pío decía que es mucho más fácil prevenir que el enemigo entre que expulsarlo una vez que ha establecido su presencia. Por eso la vigilancia constante es fundamental. Debemos cultivar lo que los padres del desierto llamaban nepsis, que es la vigilancia espiritual.
la atención constante a los movimientos del alma y del espíritu, la capacidad de discernir lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo. Esta vigilancia se aplica no solo a nuestros pensamientos y acciones, sino también a nuestro entorno físico, a los objetos que nos rodean, a la atmósfera espiritual de nuestro hogar. Además de la vigilancia, debemos cultivar hábitos espirituales positivos que fortalezcan la presencia de Dios en nuestro hogar y que hagan cada vez más difícil que el enemigo pueda entrar. El primero y más importante de estos hábitos es la oración familiar diaria. El Padre Pío insistía enormemente en la importancia de que las familias recen juntas, especialmente el rosario. Él decía que una familia que reza unida permanece unida y que el rosario es el arma más poderosa contra el demonio. Cuando una familia se reúne cada día para rezar el rosario, está creando una atmósfera espiritual en el hogar que es hostil al enemigo, que atrae la presencia de la Virgen María y de los ángeles, que fortalece los lazos familiares, que protege a cada miembro de la familia. El Padre Pío prometía que ninguna familia que rece el rosario diariamente con devoción será destruida por el enemigo. Por eso, si quieres proteger tu hogar de influencias malignas, comprométete a rezar el rosario en familia todos los días, sin excusas, sin excepciones. Busca un momento del día que funcione para todos. Puede ser después de la cena o antes de dormir. Reúne a toda la familia, incluyendo a los niños, y recen juntos. Al principio puede ser difícil, especialmente si los niños son pequeños o si no están acostumbrados, pero persevera, porque los frutos serán extraordinarios. El segundo hábito espiritual que protege el hogar es la lectura diaria de la palabra de Dios, especialmente del Evangelio. El Padre Pío leía el Evangelio todos los días y lo meditaba profundamente. La palabra de Dios tiene un poder extraordinario para iluminar, para fortalecer, para proteger. Cuando leemos la Escritura con fe, el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, nos enseña, nos guía, nos fortalece contra las tentaciones. Puedes establecer el hábito de leer un pasaje del Evangelio cada día en familia. Puede ser durante el desayuno o durante la cena o en cualquier momento que funcione. Lee el pasaje lentamente, reflexiona brevemente sobre su significado. Aplícalo a la vida concreta de la familia. Este simple hábito transformará la atmósfera espiritual de tu hogar, porque la palabra de Dios es luz que disipa. Las tinieblas es espada que corta las ataduras del enemigo, es alimento que fortalece el alma. El tercer hábito espiritual es la recepción frecuente de los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión. El Padre Pío decía que la Eucaristía es el sol que ilumina nuestra vida y que debemos recibirla con la mayor frecuencia posible. Idealmente, todos los días, pero al menos todos los domingos. Cuando recibimos la Eucaristía en estado de gracia, recibimos a Cristo mismo en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Y esa presencia de Cristo en nosotros es la protección más poderosa contra el enemigo. Por eso, una familia que comulga frecuentemente es una familia protegida. Asegúrate de que todos los miembros de tu familia que ya han hecho la primera comunión vayan a misa todos los domingos y días de precepto. Y si es posible, también entre semana. Y asegúrate de que todos se confiesen regularmente, al menos una vez al mes, porque la confesión no solo perdona los pecados, sino que también fortalece el alma contra futuras tentaciones y cierra las puertas que el pecado había abierto al enemigo. El cuarto hábito espiritual es el uso regular de los sacramentales, especialmente el agua bendita. El Padre Pío usaba agua bendita constantemente, la rociaba en su habitación, la usaba para bendecir a las personas, la recomendaba como protección contra el demonio. El agua bendita tiene un poder extraordinario que viene no del agua misma, sino de la bendición de la Iglesia, que la convierte en un instrumento de gracia. Los exorcistas usan agua bendita en sus rituales porque el demonio
no puedes soportarla. Huye de ella. Tú debes tener siempre agua bendita en tu hogar y usarla regularmente. Puedes rociar agua bendita en las habitaciones, especialmente por la noche antes de dormir. Puedes rociarla sobre tus hijos mientras duermen. Puedes usarla para bendecir los alimentos. Puedes llevar un pequeño frasco contigo para usarla cuando sientas tentaciones o ataques espirituales. El quinto hábito espiritual es la devoción a la Virgen María, especialmente a través del escapulario y de la medalla milagrosa. El Padre Pío tenía una devoción profundísima a la Virgen María. La llamaba su Madre Celestial, le confiaba todo. Recurría a ella en todas sus necesidades. Él llevaba el escapulario del Carmen y recomendaba a todos que lo llevaran, porque la Virgen María prometió que quien muera llevando el escapulario no sufrirá el fuego eterno. El escapulario es un sacramental poderosísimo que nos pone bajo la protección especial de la Virgen María en sí. ¿No lo llevas todavía? Debes conseguir uno que sea bendecido por un sacerdote y debes llevarlo siempre, día y noche. Lo mismo con la medalla milagrosa que la Virgen María dio a Santa Catalina. La laboré con grandes promesas de protección y de gracias para quienes la lleven con devoción. Asegúrate de que todos los miembros de tu familia lleven el escapulario y la medalla milagrosa. El sexto hábito espiritual es la consagración personal y familiar a la Virgen María, según el método de San Luis María de Montfort o según otras formas aprobadas por la Iglesia. Cuando nos consagramos a la Virgen María, le entregamos totalmente nuestra vida, le pedimos que nos tome bajo su protección maternal, que nos guíe, que nos proteja del enemigo. El Padre Pío estaba totalmente consagrado a la Virgen María y atribuía a su protección maternal muchas de las gracias que recibía. El séptimo hábito espiritual es el ayuno y la penitencia. El Padre Pío ayunaba rigurosamente, comía muy poco, dormía muy poco, se imponía mortificaciones constantes. Él sabía que el ayuno y la penitencia tienen un poder extraordinario para fortalecer el espíritu, para debilitar las pasiones, para obtener gracias especiales, para expulsar ciertos tipos de demonios. Jesús mismo dijo que hay demonios que solo salen con oración y ayuno. Por eso debemos incorporar el ayuno en nuestra vida espiritual. Puedes ayunar los viernes a pan y agua o haciendo una sola comida completa y dos comidas pequeñas que juntas no equivalgan a una comida completa. Puedes ayunar también los miércoles o en las vigilias de las grandes fiestas. Puedes hacer pequeñas mortificaciones diarias, como privarte de algo que te gusta, renunciar a un postre, tomar una ducha fría, ofrecer alguna incomodidad. Estas pequeñas penitencias fortalecen la voluntad, nos hacen más capaces de resistir las tentaciones, nos unen a los sufrimientos de Cristo y tienen un valor reparador por nuestros pecados y por los pecados del mundo. El octavo hábito espiritual es la lectura espiritual diaria, especialmente de vidas de santos y de libros de doctrina católica sólida. El Padre Pío leía constantemente, especialmente las vidas de los santos que lo inspiraban y lo animaban en su camino de santidad. La lectura espiritual alimenta la mente con verdades eternas, fortalece la fe, nos da ejemplos concretos de cómo vivir el Evangelio, nos protege de las falsas doctrinas que abundan en nuestro tiempo. Dedica al menos 15 minutos cada día a la lectura espiritual, puede ser por la mañana o por la noche. Lee las vidas de los santos. Lee los documentos del magisterio de la Iglesia. Lee libros de espiritualidad católica sólida de autores reconocidos. Evita los libros de espiritualidad de la nueva era o de autores que no son fieles al magisterio, porque esos libros, en lugar de edificar tu fe, la debilitan y pueden introducir errores peligrosos en tu mente. El noveno hábito espiritual es la práctica de las obras de misericordia corporales y espirituales. Padre Pío vivía para servir a los demás, pasaba horas interminables confesando, atendiendo a los enfermos, consolando a los afligidos.
Él sabía que el amor al prójimo expresado en obras concretas de misericordia es fundamental para la vida cristiana y que nos protege del egoísmo, que es una de las puertas principales por las que el enemigo entra. Busca maneras concretas de practicar las obras de misericordia en tu vida diaria. Visita a los enfermos, ayuda a los pobres, consuela a los afligidos, enseña a los ignorantes, corrige a los que se equivocan, perdona las ofensas, soporta con paciencia las personas difíciles, reza por los vivos y por los difuntos. Estas obras de misericordia no solo ayudan a los demás, sino que también santifican tu propia alma y crean una atmósfera de caridad en tu hogar que es incompatible con la presencia del enemigo. El 10º y último hábito espiritual es la renovación frecuente de las promesas bautismales, especialmente la renuncia a Satanás y a todas sus obras y seducciones. En el bautismo renunciamos a Satanás y nos consagramos a Cristo, pero esa renuncia debe ser renovada constantemente a lo largo de nuestra vida, porque el enemigo no se da por vencido, sino que sigue atacando, sigue tentando, sigue buscando maneras de recuperar el terreno que perdió. Upai Piu recomendaba renovar las promesas bautismales regularmente, especialmente en momentos de tentación o de ataque espiritual. Puedes hacerlo usando esta fórmula: renuncio a Satanás y a todas sus obras y seducciones. Renuncio al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Esta renovación de las promesas bautismales es un acto poderoso que renueva nuestra consagración a Cristo y que cierra las puertas al enemigo. Puedes hacerlo diariamente, o semanalmente, o siempre que sientas que estás bajo ataque espiritual. Ahora quiero hablarte de algunos signos que pueden indicar que tu hogar está bajo influencia maligna y que necesita una limpieza espiritual urgente. El Padre Pío, con su sensibilidad espiritual extraordinaria, podía percibir inmediatamente cuando un lugar estaba contaminado espiritualmente. Nosotros no tenemos esa sensibilidad tan desarrollada, pero hay signos objetivos que pueden indicar un problema espiritual. El primer signo es la presencia de fenómenos paranormales inexplicables, ruidos extraños, especialmente por la noche, golpes en las paredes o en los muebles sin causa aparente, puertas que se abren o se cierran solas, objetos que se mueven o desaparecen y aparecen en otros lugares, luces que se encienden o se apagan solas, apariciones de sombras o de figuras, sensación de presencias invisibles, especialmente presencias opresivas o amenazantes, olores extraños, sin fuente, identificable, especialmente olores pútridos. Yazufri. Si experimentas estos fenómenos de manera frecuente y no tienen una explicación natural, es muy probable que haya una presencia maligna en tu hogar y necesitas hacer una limpieza espiritual urgente. El segundo signo es la presencia de conflictos familiares constantes e inexplicables, peleas frecuentes por razones triviales, ambiente de tensión y de hostilidad, incapacidad de comunicarse con amor, miembros de la familia que se vuelven agresivos o violentos sin razón aparente. Aunque los conflictos familiares pueden tener causas naturales, cuando son constantes, intensos y aparentemente sin causa, puede haber una influencia maligna que está sembrando discordia. El tercer signo es la presencia de problemas de salud recurrentes y misteriosos que no responden a tratamientos médicos, enfermedades que aparecen sin causa identificable, dolores crónicos que los médicos no pueden explicar, insomnio persistente, pesadillas frecuentes y aterradoras, especialmente pesadillas con contenido demoníaco o sexual, depresión
o ansiedad severas que aparecen sin causa aparente, pensamientos suicidas o autodestructivos. El cuarto signo es la dificultad extrema para orar o para practicar la fe, a incapacidad de concentrarse en la oración, sensación de opresión o de ahogo. Cuando intentas rezar, pensamientos blasfemos que invaden tu mente durante la oración, aversión inexplicable a los objetos sagrados, al agua bendita, a la Eucaristía, dificultad para entrar en una iglesia o para permanecer en ella. El quinto signo es la presencia de comportamientos compulsivos, especialmente relacionados con pecados graves, adicciones que no puedes controlar a pesar de tus esfuerzos, compulsiones sexuales, ira incontrolable, pensamientos obsesivos de odio o de venganza. Si experimentas varios de estos signos de manera persistente, es muy probable que necesites no solo una limpieza espiritual de tu hogar, sino también ayuda espiritual más profunda, posiblemente incluso la intervención de un exorcista. Pero antes de llegar a esa conclusión, debes hacer la limpieza espiritual que hemos descrito, eliminar todos los objetos problemáticos, bendecir tu hogar, consagrarlo a Cristo, intensificar tu vida sacramental y de oración, y ver si los síntomas mejoran. En muchos casos, la simple eliminación de objetos contaminados y la intensificación de la vida espiritual son suficientes para resolver el problema y para restaurar la paz en el hogar. Pero si después de hacer todo esto, los síntomas persisten o empeoran, entonces debes buscar ayuda de un sacerdote experimentado en estos asuntos. No todos los sacerdotes tienen experiencia en discernimiento de espíritus o en liberación espiritual. Por eso, es importante buscar uno que sí la tenga. Puedes contactar a tu diócesis y preguntar si tienen un sacerdote exorcista o un sacerdote que se dedique al ministerio de liberación. El Padre Pío nos recordaría que no debemos tener miedo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que Cristo ya venció al demonio en la cruz, y que si vivimos en gracia y usamos las armas espirituales que la Iglesia nos da, estamos protegidos. El demonio puede atacar, puede molestar, puede tentar, pero no puede destruir a quien está unido a Cristo. Por eso lo más importante no es obsesionarse con el demonio, ni vivir en miedo, sino vivir en gracia. Intensificar nuestra relación con Cristo, recibir los sacramentos frecuentemente, orar constantemente y confiar en la protección de Dios. El Padre Pío decía que el demonio hace mucho ruido, pero que en realidad es un perro encadenado que solo puede morder a quien se acerca demasiado a él. Sí, nos mantenemos cerca de Cristo. Si vivimos en gracia, el demonio no puede hacernos daño real. Ahora quiero darte algunas advertencias importantes sobre errores comunes que las personas cometen en relación con este tema. El primer error es el extremo del racionalismo que niega completamente la realidad del mundo espiritual y que considera que todo lo relacionado con demonios y con influencias espirituales es superstición o ignorancia. Este es el error de muchos católicos modernos que han perdido el sentido de lo sobrenatural, que viven como si solo existiera el mundo material, que no creen realmente en la existencia de los demonios, o que piensan que los demonios son solo símbolos del mal, pero no seres personales reales. Este racionalismo es contrario a la fe católica, que enseña claramente la existencia de los ángeles caídos y su capacidad de influir en nuestra vida. El Padre Pío, que tuvo encuentros directos y terribles con el demonio, nos recordaría que el mayor triunfo del demonio es hacer creer que no existe, porque así puede actuar libremente sin que nadie se defienda. El segundo error es el extremo opuesto, el de la superstición y la obsesión, que ve demonios en todas partes, que atribuye todo problema a influencias demoníacas, que vive en miedo constante, que practica rituales supersticiosos para protegerse. Este error es también peligroso, porque lleva a una vida de miedo en lugar de una vida de fe,
y porque puede llevar a prácticas que en sí mismas son puertas al ocultismo. El Padre Pío nos enseñaría el equilibrio, reconocer la realidad del mundo espiritual y tomar las precauciones necesarias, pero sin obsesionarse, sin vivir en miedo, confiando en la protección de Dios. El tercer error es mezclar las enseñanzas católicas auténticas sobre protección espiritual con prácticas supersticiosas o con elementos de otras religiones. Por ejemplo, algunas personas rezan oraciones católicas, pero también usan amuletos paganos o consultan a curanderos o practican limpias que mezclan elementos católicos con brujería. Esto es extremadamente peligroso porque profana lo sagrado y abre puertas al enemigo. El Padre Pío nos diría que debemos ser católicos puros, que debemos usar únicamente los medios, que la Iglesia aprueba, que no debemos mezclar la luz con las tinieblas. Si necesitas protección espiritual o liberación, acude a un sacerdote católico, no a un curandero, no a un brujo, no a un practicante de religiones sincréticas. El cuarto error es pensar que los sacramentales funcionan de manera mágica automática, sin necesidad de fe ni de vida en gracia. Los sacramentales como el agua bendita, las medallas, los escapularios, los crucifijos, son instrumentos poderosos de gracia, pero su eficacia depende de nuestra fe y de nuestro estado de gracia. No son amuletos mágicos que funcionan automáticamente, sino signos de nuestra fe y canales de la gracia de Dios. Ansí vives en pecado mortal. Si no tienes fe, si usas los sacramentales de manera supersticiosa, no te protegerán. El Padre Pío insistía en que lo primero y más importante es vivir en gracia de Dios y que los sacramentales son ayudas complementarias, pero no sustitutos de la vida sacramental y de la oración. El quinto error es buscar experiencias espirituales extraordinarias o tener curiosidad malsana sobre el mundo demoníaco. Algunas personas se fascinan con historias de posesiones demoníacas, de exorcismos, de fenómenos paranormales y buscan activamente esas experiencias o investigan obsesivamente sobre esos temas. Esto es peligroso porque esa curiosidad puede ser una puerta de entrada para el enemigo. El Padre Pío nos diría que no debemos buscar experiencias extraordinarias, sino la santidad ordinaria, que no debemos tener curiosidad sobre el demonio, sino sobre Dios, que debemos enfocarnos en crecer en virtud, en oración, en amor, no en explorar el mundo de las tinieblas. Si Dios permite que experimentemos ataques espirituales o que tengamos conocimiento de realidades espirituales extraordinarias, lo hará según su providencia. Pero nosotros no debemos buscarlo. El sexto error es intentar hacer exorcismos o liberaciones sin tener la autoridad ni la preparación necesaria. Solo los sacerdotes que han sido autorizados por su obispo pueden realizar exorcismos formales y solo ellos deben hacerlo. Los laicos no deben intentar exorcizar a personas ni a lugares porque no tienen la autoridad para hacerlo y porque pueden ponerse en peligro a sí mismos. Lo que los laicos sí pueden y deben hacer es usar los sacramentales, bendecir sus hogares con agua bendita, rezar oraciones de protección y de liberación, que la Iglesia aprueba para uso de los fieles, vivir en gracia y buscar ayuda de un sacerdote cuando sea necesario. Ahora quiero concluir esta enseñanza con un llamado urgente a la acción, porque no basta con conocer estas verdades, no basta con estar de acuerdo con ellas, sino que debemos actuar, debemos poner en práctica lo que hemos aprendido. Debemos hacer la limpieza espiritual de nuestros hogares, debemos eliminar los objetos que atraen espíritus malignos, debemos intensificar nuestra vida espiritual. El Padre Pío nos diría que el tiempo es corto, que el demonio está atacando con furia especial en estos tiempos finales, que debemos estar vigilantes y preparados. Él nos diría que no podemos ser tibios, que no podemos vivir con un pie en el mundo de Dios
y otro pie en el mundo del enemigo, que debemos tomar una decisión radical de consagrarnos totalmente a Cristo y de eliminar de nuestra vida todo lo que no es de Él. Por eso te pido ahora mismo que tomes la decisión de hacer la limpieza espiritual de tu hogar. Esta misma semana, no lo dejes para después. No lo pospongas, porque cada día que pasa con objetos contaminados en tu hogar es un día más de exposición a influencias malignas. Es un día más de peligro para ti y para tu familia. Toma un día específico, puede ser este sábado o el próximo, y dedícalo a hacer esta limpieza sistemática y completa. Recorre tu hogar habitación por habitación, identifica todos los objetos problemáticos. Reúnelos, destrúyelos, bendice tu hogar con agua bendita, conságralo a la Sagrada Familia, coloca objetos sagrados en cada habitación. Y después de hacer esta limpieza física, haz también una limpieza espiritual de tu propia alma mediante una buena confesión. Ve a confesarte esta semana. Confiesa todos los pecados relacionados con el ocultismo, con la superstición, con el sincretismo religioso, con la impureza, con cualquier práctica que haya abierto puertas al enemigo. Haz un acto de contrición sincero. Pide al sacerdote que te dé consejos espirituales para fortalecer tu vida de fe. Recibe la absolución con humildad y gratitud y sal del confesionario con el firme propósito de vivir en gracia, de evitar las ocasiones de pecado, de intensificar tu vida sacramental y de oración. El Padre Pío decía que la confesión es el tribunal de la misericordia de Dios, donde el pecador encuentra perdón, paz y fuerza para comenzar de nuevo. Después de la confesión, ve a comulgar. Recibe a Jesús en la Eucaristía con la mayor devoción posible. Pídele que llene tu corazón con su presencia, que expulse todo rastro del enemigo, que te fortalezca contra futuras tentaciones, que te dé la gracia de perseverar en el camino de la santidad. Y luego, comprométete a vivir los 10 hábitos espirituales que hemos mencionado. Oración familiar diaria, especialmente el rosario, lectura diaria de la palabra de Dios, recepción frecuente de los sacramentos, uso regular de los sacramentales, devoción a la Virgen María, consagración a ella, ayuno y penitencia, lectura espiritual, práctica de las obras de misericordia y renovación frecuente de las promesas bautismales. Estos hábitos transformarán tu vida y la vida de tu familia, crearán una atmósfera espiritual en tu hogar que será hostil al enemigo y acogedora para Dios, y sus ángeles te protegerán de los ataques del maligno, te harán crecer en santidad, te llenarán de paz y de alegría. El Padre Pío vivió estos hábitos heroicamente y por eso alcanzó alturas extraordinarias de santidad, y por eso el Espíritu Santo pudo obrar a través de él maravillas tan grandes. Y aunque nosotros no alcancemos el nivel heroico del Padre Pío, podemos y debemos imitarlo. En la medida de nuestras posibilidades, podemos y debemos vivir estos hábitos con sinceridad y perseverancia. No te desanimes si al principio te cuesta, si fallas, si tienes que volver a empezar muchas veces. Lo importante es levantarse, siempre pedir perdón, renovar el propósito y seguir adelante con confianza en la gracia de Dios. El Padre Pío está intercediendo por ti desde el cielo. La Virgen María te está protegiendo con su manto maternal. Los ángeles custodios están a tu lado para ayudarte. Y sobre todo, el Espíritu Santo está en ti. Si vives en gracia, dándote la fuerza, la sabiduría, el valor que necesitas para vivir como hijo de Dios y para resistir los ataques del enemigo. Recuerda siempre las palabras de San Pablo. Así Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y las palabras de San Juan Mayor, es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Termino esta enseñanza con una oración de protección que puedes rezar diariamente para ti y para tu familia. Señor Jesús, tú que venciste al demonio en la cruz y que nos diste
autoridad sobre todo. Poder del enemigo, te pido que protejas mi hogar y mi familia de todo ataque maligno. Cubre mi hogar con tu sangre preciosa. Coloca tus ángeles custodios en cada puerta y en cada ventana para que solo entre aquí lo que es tuyo y para que sea expulsado todo lo que es del enemigo. Virgen María, Madre mía, extiende tu manto protector sobre mi familia. Protégenos de las acechanzas del demonio. Intercede por nosotros ante tú. Filho, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él. Su poder es nuestra humilde súplica. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. No me dejes solo, que me perdería. Padre Pío Santo de Dios, intercede por mí y por mi familia. Ayúdanos a vivir en santidad. Protégenos con tu poderosa intercesión. Amén. Reza esta oración todos los días con fe y verás cómo tu hogar se transforma en un santuario donde reina la paz, donde habita Dios, donde el enemigo no puede entrar. Que Dios te bendiga, que la Virgen María te proteja, que el Padre Pío interceda por ti y que vivas siempre en la gracia y en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén.